Sí, hay varios tipos de nariz. Hay personas que tienen cirugías previas o inclusive sin cirugías previas que tienen la punta de la nariz demasiado levantada y se ven como si fueran artificiales o si fueran hechas. Esas narices dan la impresión de que una persona ha tenido una cirugía con un resultado que no fue muy adecuado. Con una cirugía correctiva se puede bajar un poco la punta de la nariz haciendo que se vea un poco más natural. La nariz grande o bulbosa es una nariz que tiene una punta muy grande o gruesa y también puede tener una montaña o una jiba nasal grande, llamando la atención y quitándole elegancia al resto de las partes armónicas del rostro. Con una cirugía de nariz se puede bajar esa montaña, esculpir el dorso nasal y adelgazar la punta de la nariz, dándole una imagen mucho más elegante a la cara y mucho más balanceada. La nariz aguileña o de pingüino es la nariz que tiene la punta de la nariz muy baja, casi tocando el labio, y puede tener también una pequeña montaña en el dorso nasal. Para esos pacientes, una cirugía puede levantar la punta de la nariz y quitar un poco la montaña que existe en la jiba nasal o en el dorso nasal, dándole una apariencia mucho más balanceada al rostro y además haciendo que la cara se vea mucho más joven y mucho más dinámica. La nariz sobreproyectada o nariz de Pinocho es la nariz que es muy grande, que tiene la punta nasal muy salida hacia adelante y llamando mucho la atención en la vista de los observadores en el rostro. Con una cirugía para disminuir la sobreproyección de la nariz, se puede darle a la nariz un tamaño normal y una apariencia mucho más balanceada que haga que el rostro se vea mucho más armónico y atractivo. Pacientes que han tenido accidentes o han tenido cirugías previas que no han tenido un buen resultado pueden tener el dorso nasal, que es esta parte de la nariz, muy bajo y eso se llama una nariz en silla de montar. Para la corrección de este tipo de procedimientos normalmente es necesario colocar injertos para levantar el dorso nasal y hacer que la nariz vuelva a recuperar el tamaño previo antes de la cirugía o el trauma. La nariz grande o la nariz de camello es aquella nariz que tiene una jiba muy grande o una montaña muy grande en el dorso nasal. Es importante que estos pacientes se realicen una cirugía para mejorar la armonía y la apariencia de la cara. Muchas veces estos pacientes que tienen narices muy grandes tampoco respiran adecuadamente y requieren también al mismo tiempo una cirugía para mejorar la función nasal. Hay pacientes que tienen la nariz muy chata o muy pegada a la cara, como si estuviera aplastada. Estos pacientes requieren una reconstrucción de la nariz con injertos para aumentar el tamaño y hacer que la nariz se vea mucho más balanceada y armónica con el resto del rostro. Cuando uno quiere saber qué tipo de nariz tiene, uno debe tomarse una fotografía de frente y una fotografía de lado y mirarla comparándola con las gráficas que tenemos en nuestra página de internet. De esta manera puede saber qué tipo de nariz tiene y aproximarse un poco a la forma de tratamiento que es necesaria para obtener una cara y una nariz más balanceada. Normalmente las narices que se han operado previamente es más complicado operarlas en una segunda cirugía, porque los tejidos ya han sido alterados por el primer cirujano. Es por eso que estas son probablemente las de más alta dificultad.